Agarramos nuestras sagradas escrituras en el libro del profeta Jeremías, ya que hemos escuchado, mis hermanos, una hermosa escuela donde vemos los acontecimientos, ¿verdad?, que van a venir en aquel tiempo. Pero mientras nosotros, como decía el apóstol Pablo, nosotros ocupados con temor y temblor, decía, ¿verdad?, en otras palabras, con reverencia. Libro del profeta Jeremías, capítulo 22, y vamos a leer todos juntos el versículo 29, mis hermanos. Libro del profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 29. ¿Estamos todos en la lectura? Leamos todos juntos, que a la letra dice así: Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Palabra de nuestro Dios, por medio del profeta Jeremías, le hace un llamado a la tierra y hace una exclamación de 3 veces, ¿verdad, mis hermanos? Tierra, tierra, tierra. Dice, oye palabra de Jehová. Cuando alguien, mis hermanos, usa palabras repetitivas, es porque le está diciendo que no se le olvide, dice, y ponga atención. En otras palabras, como que esto urge. Tierra, tierra, oye palabra de Jehová. Pero le está diciendo, mis hermanos, a la tierra que fructifica el fruto de la tierra, o le está diciendo a las personas. Bueno, todo lo que concierne de lo que hay en la humanidad, todo es obra de Dios, de las manos de Dios. Dice que forma la tierra, pero también dice que de la tierra formó al primer hombre, que es nuestro padre Adán. Dice que lo formó, dice, del polvo de la tierra. Por lo consiguiente, mis hermanos, cuando nuestro Dios, por medio del profeta Jeremías, dice, tierra, tierra, oye palabra de Jehová, se está refiriendo, mis hermanos, a la humanidad, a todos los seres humanos. Dice el Salmo 103, versículo 14, ¿quién lo quiere leer? Alguien que sea rápido, porque el tiempo, mis hermanos, nos lleva. ¿103:14? Sí. Dice, porque Él conoce nuestra condición, acuérdase que somos polvos. Amén, mis hermanos. Entonces vemos ahí que Él conoce la condición del ser humano y Él se acuerda que es polvo, que es tierra, mis hermanos. Entonces, por medio de su creación, nuestro Dios nos da una enseñanza para que aprendamos de ella. Allá en el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 22, mi hermana Gloria, fíjese qué trabajo hace la tierra. 8:22. Sí. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Amén. ¿Qué vemos ahí, mis hermanos? Que la tierra tiene un trabajo, ¿sí o no? Dice, todavía desde después del diluvio hasta nuestros días, dice que la tierra, mis hermanos, es sembrada, es segada, y no cesa, sigue dando su fruto, pero para eso necesita una semilla para que la tierra pueda fructificar, para que se llegue el tiempo de la cosecha. Entonces nuestro Dios nos da una enseñanza por medio de su obra, de su creación, siendo nosotros también tierra, quiere que hagamos algo también. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 32, fíjese, libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 y 2. Ahora fíjese que la doctrina de nuestro Dios viene de lo alto, sobre toda la tierra, que es su palabra. Deuteronomio 32, 1 y 2, fíjese cómo dice. Fíjese, escucha cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Ahí se está refiriendo, mis hermanos, a todos los habitantes de la tierra. Dice, escucha cielos,
Dice, y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Dónde habló nuestro Dios? Dice que habló en el monte Sinaí y ha hablado en muchos lugares con aquellos hombres, los patriarcas. Pero dice el 2, goteará como la lluvia mi doctrina y destilará como el rocío mi razonamiento, mis hermanos. ¿Qué quiere nuestro Dios que el ser humano escuche? Su doctrina, que se empape, mis hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Dice, mi razonamiento, dice, como la llovizna sobre la grana. Entonces el ser humano, mis hermanos, para que sea semejante a una planta, ¿qué necesitamos? Palabra de Dios, que asemeja la lluvia, el agua. Vamos a ver una parábola, mis hermanos, donde el maestro compara a los hombres, compara a la tierra, a la palabra de Dios. Entonces ya vemos que la tierra fructifica, da fruto. Nuestro Dios le habla a la humanidad, dice, gotearé mi doctrina como la lluvia para que el hombre tenga razonamiento y todo eso. Dice el Evangelio según San Marcos, fíjese, el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quién ha sembrado allá en su pueblo, mis hermanos? Muchos. Sí, cuando ponen la semilla, ustedes ven exactamente cuando la semilla se está formando y cuando brota de la tierra. ¿Ustedes se dan cuenta? No. Dice la Biblia que el sembrador va, siembra y se va a su casa, descansa, y cuando llega la mañana se deja ver que la semilla ya viene brotando, y al otro día igual así, el sembrador dice que va a la tierra y ve que ya está más grande, pero no se está dando cuenta, ¿sí o no? Él nomás ve cuando ya el crecimiento está, mis hermanos. Ahora, la palabra de nuestro Dios dice que es como una semilla. ¿Quién ha recibido la palabra de nuestro Dios en su corazón, que es como una semilla? ¿Y ustedes han visto su crecimiento? Así como el labrador vio el crecimiento de esa planta, ¿ustedes han visto su crecimiento en ustedes mismos? Exactamente, no como quisiéramos, pero sí. Porque dentro de nuestro ser alguien obra, ¿sí o no? El Espíritu Santo. Decía el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios, mis hermanos. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, fíjese, y de ahí vamos a sacar una enseñanza del 26 al 29, fíjese. El maestro, por eso decía el pasaje hace ratito de Oseas 12:11, que nuestro Dios habla por medio de los profetas, pone semejanzas, pone parábolas para que el hombre comprenda. Dice versículo 26, decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra. Así es el reino de Dios. Cuando un hombre echa una semilla en la tierra, cuando un sembrador va y siembra. Dice el 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece. ¿Y cómo él no lo sabe? Fíjese, ¿quién no lo sabe? El sembrador. El sembrador nomás ya echó la semilla, se va a su casa, descansa. Pero ¿quién está obrando en esa semilla, mis hermanos? Dios. Dios está obrando, pero el sembrador no ve. Dice el 28, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espigas, después grano lleno en las espigas. La semilla dice que empieza a brotar. Cuando dice hierba es cuando ya dio un crecimiento. Y luego dice, y luego espigas. La espiga se va formando, mis hermanos, antes de la siega, ¿sí o no? Y así el sembrador solamente sembró. Pero nuestro Dios tan poderoso, porque escrito está que la sementera y la cosecha no va a cesar. Dios está obrando ahí. Y luego dice, después grano llega en la espiga.
llega un tiempo donde ya el fruto ya está listo. Dice el 29. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega ha llegado, mis hermanos. Fíjese, el proceso que llevó esta siembra llega hasta una cosecha. Dice que cuando ya la cosecha está lista, dice, mete la hoz, como conocemos nosotros como un machete, ¿verdad? Dice, porque la siega es llegada. En otras palabras, se están recogiendo los frutos de aquella semilla que el hombre, dice, fue a sembrar, mis hermanos. Fíjese, ¿eh? Ahora, nuestro Señor Jesucristo está poniendo una enseñanza de un sembrador, literal. Y ahora para que nosotros en lo espiritual, mis hermanos, ¿qué se nos ha sembrado, mis hermanos? ¿Quién quiere leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 14? Fíjese, ¿hay muchos sembradores en la iglesia de Dios? Sí, los profetas, los patriarcas, los apóstoles, Cristo. Adelante, hermano. Dice San Marcos 4, 14. Sí. Dice así: el que siembra es el que siembra la palabra. Amén. Amén. Fíjese, mis hermanos, ¿qué se nos ha sembrado a nosotros desde que llegamos a la iglesia de nuestro Dios? La palabra. Por medio de la escritura, los profetas nos hablan. Nosotros somos un instrumento de lo que ya está escrito. Pero igual Dios nos utiliza para que esa palabra pues sea escuchada. Y esa palabra, dice, sea sembrada en los corazones de cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque así como la planta dio fruto, ¿qué espera Dios de nosotros, mis hermanos? Fruto, ¿sí o no? Entonces, hay una parábola que se dice, el grano que germina solo, mis hermanos. Entonces, ese grano, esa semilla que fue sembrada allá, el hombre solamente la sembró. De igualmente aquí, en la iglesia, mis hermanos, escuchamos la palabra de nuestro Dios. Dice que es sembrada en tierra, porque somos tierra. Hablando espiritualmente, simbólicamente, somos tierra. Dice que ha sido sembrada esa palabra. Pero algo en nuestro ser tiene que nacer, ¿sí o no? Así como la semilla en la tierra nació una planta, dice la Biblia que en nosotros tiene que nacer un nuevo ser, ¿sí o no? Acuérdense que aquella conversación que tuvo el maestro con otro maestro, un doctor de la ley, que se le acercó al maestro y que de noche, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo de 1 al 3, dice que fue Nicodemo de noche. Y cuando llegó al maestro, ¿qué le dijo? Maestro, dice, sabemos que vienes de Dios, porque todas las cosas, dice, que tú haces, si no fuera Dios contigo, dice, no fuera posible. Y ahí empiezan a tener una interacción. Y en San Juan capítulo 3, versículo 3, mi hermana Gloria, San Juan capítulo 3, versículo 3, el maestro le da una recomendación a Nicodemo. Respondiendo Jesús, díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. El maestro le está dando una recomendación, dice, de cierto te digo, dice, el que no naciere otra vez, porque ya había nacido, ¿sí o no? No podrá ver el reino. Entonces, cuando a nosotros se nos siembra la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones, mis hermanos, tiene que renacer un nuevo ser en nosotros mismos. ¿O a poco no les tocó resembrar, mis hermanos, cuando sembraron la milpa, mi hermano Catalino? Sí, yo también allá en el pueblo, mi papá sembraba milpa, caña, maíz, y cuando llega el pajarito y se come los maíces, se resiembra. Entonces a nosotros se nos siembra la palabra,
y al hacer efecto con la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios, va creciendo un nuevo ser, ¿sí o no? Un nuevo ser que estaba viciado. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, fíjese, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, fíjese cómo nos encontrábamos antes de que la palabra fuera sembrada en nuestro ser. Primera de Pedro 1:23. Sí, adelante. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén, mis hermanos. Ok, veníamos, mis hermanos, sin conocimiento de Dios. Llegamos a la iglesia de nuestro Dios, se nos empieza a hablar de la palabra, y dice que fuimos como una vez renacidos, ¿sí o no? Como que con la palabra de nuestro Dios el hombre vuelve a renacer. De aquí está diciendo el apóstol Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Dice, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Entonces nosotros, mis hermanos, debe haber un renacimiento en nosotros, ¿sí o no? Porque ya no vamos a actuar como actuábamos antes. Ahora hay un nuevo, estamos renaciendo otra vez. Pero para que el hombre renazca, mis hermanos, otra vez, claro, el Espíritu Santo tiene que ver mucho, pero dice ahí mismo, mire, Primera de Pedro 2, 1 y 2. Si no dejamos todo esto, la semilla no germina, mis hermanos. Dice Primera de Pedro 2, 1 y 2, dice así, dejando pues toda malicia, fíjese, toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidias y todas las detracciones. Y aquí nomás el apóstol Pedro mencionó unas poquitas, ¿sí o no? Para que la palabra de nuestro Dios vaya haciendo efecto en nuestro corazón, dice, dejen pues todo lo malo, toda malicia, todo engaño, ya no sean fingidos, dice. Luego sigue diciendo, y luego dice envidias y todas las detracciones, todo lo que se opone con la voluntad de Dios. 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual. Fíjese, el niño chiquito, mis hermanos, cuando tiene hambre empieza a llorar, ¿sí o no? Y esto lo vivimos todos, mis hermanos, porque cuando le damos la mamila al niño, ¿sí o no? Hasta cambia de repente, a pesar de que está bien chiquito, hay un cambio en él, ¿sí o no? Porque disfruta de la leche, ¿sí o no? La disfruta y deja de llorar. Entonces el apóstol Pedro así está diciendo que nosotros deseemos la palabra de nuestro Dios, así como el niño desea esa leche. Pero dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, mis hermanos. Para que, mis hermanos, podamos nosotros, así como esa planta, llegar a un tiempo de espiga, llegar a un tiempo de fruto. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que es necesario hacer un cambio, ¿sí o no? Dejar todo eso, dice, para que crezcáis en salud, para que los frutos que demos, mis hermanos, ¿cómo deben ser? Sanos, ¿sí o no? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, hablando de los frutos del Espíritu. Cuando al hombre se le va sembrando la palabra, mis hermanos, dice que es un hombre pacificador. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fíjese cómo dice, fíjese. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad. Paramos ahí. Sabemos que la caridad, ¿qué es? Amor, compasión, ¿sí o no? Y esto es lo que quiere nuestro Dios, que al ser la palabra sembrada en nuestro corazón,
haya amor en nosotros, en nuestro ser, haya compasión. Sigue diciendo, gozo. ¿Hay gozo en nosotros, mis hermanos? Sí, aunque en ocasiones muchos personajes que no conocen la doctrina, yo escuché porque allá en mi pueblo había un ministro que se llamaba Gregorio, evangelizó a un señor y el señor, fíjense que sí fue a la iglesia y después dejó de ir y el ministro lo visitó otra vez y le dijo, oye, venimos a verte porque estamos preocupados, no te hemos visto pues allá en la iglesia. Y mientras tengamos vida, así dice el profeta, y el hermano pues haciendo su trabajo. ¿Qué creen que le contestó el señor, hermano? Dice, la verdad no fui, dice, porque no vi nada de gozo, todo apagado, dice. Dice, ¿y qué has hecho? Dice, fíjese que empecé a ir a otra donde ahí, dice, sí se siente el gozo, mis hermanos, se siente el espíritu. Y dice, ¿a dónde es que vas? Entonces él empezó a ir a un lugar, mis hermanos, que cuando cantan, ellos bailan. Hasta dicen que este gozo que traigo yo, dice que el diablo no se lo iba a quitar. Así cantan, mis hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Pero lo que no se dan cuenta, el gozo de la iglesia de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro gozo, mis hermanos? Dice la escritura que el gozo del pueblo de Dios, dice, es Jehová. Sigue diciendo, fíjese, para que esa palabra crezca, tenemos que dejar que el Espíritu Santo muera en nosotros. Dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, fíjese, lo que es el agua, hasta dónde debe ir la medida del agua. Y ahorita nosotros sabemos hasta dónde nos llega, si al tobillo, a la rodilla, al ombligo o nada. Fíjese, dice el profeta Ezequiel, hace semejante, para que esa semilla haga efecto y dé buenos frutos, necesita agua, que representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Dice Ezequiel 47:1, dice así, hízome tornar luego a la entrada de la casa. Fíjese, para que esa semilla produzca, tiene que estar en un lugar indicado, mis hermanos, en la casa. ¿En cuál casa? Zacarías estaba hablando que Dios lo hizo entrar en la entrada de la casa de Dios, hablando del templo, fíjese, de la casa. Y he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al mediodía del altar. Fíjese. ¿Y quién es la casa de Dios, mis hermanos? Dice que es la casa de Israel, ¿sí o no? El pueblo de Dios. El apóstol Pablo a Timoteo dice que la casa, columna de la verdad, es la iglesia también. ¿Qué destila en la iglesia? ¿Qué está diciendo, mis hermanos? En la casa, agua. Sobre todas las puertas dice que reparte. Dice el 2, y sacóme por el camino de la puerta del norte, e hízome rodear por el camino fuera de la puerta por de fuera, al camino que mira al oriente. Y he aquí que las aguas que salían al lado derecho. 3. Y saliendo el varón hacia el occidente tenía un cordel en su mano, y midió 1000 codos e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos, mis hermanos. ¿A dónde le llegaba el agua al profeta Ezequiel, mis hermanos? Hasta los tobillos, fíjense, Sigue diciendo el 4. Y midió otros 1000 e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas, mis hermanos. Fíjese. Dice, midió luego otros 1000 e hízome pasar por las aguas hasta los lomos, fíjese. 5. Y midió otros 1000 e iba ya el arroyo que yo no podía pasar porque las aguas se habían alzado, y el arroyo no se podía pasar sino nadando, mis hermanos. Fíjense cómo se encuentra aquel personaje, mis hermanos, que
le va llegando el agua a los tobillos, a las rodillas, luego los lomos, y hasta que cubre su cabeza. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra empapado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo debemos estar nosotros con la palabra de nuestro Dios y su Espíritu Santo, mis hermanos? Debemos estar empapados, mis hermanos. ¿Para qué? Para que nuestros frutos, ¿cómo sean, mis hermanos? Buenos, mis hermanos. Pero empapados con la doctrina de Dios, porque así iniciamos allá en Deuteronomio 32, 1 y 2. Botaré mi palabra, hoy escucha cielos y oiga la tierra mis dichos y hablaré. ¿Sí se dan cuenta? Entonces de eso debemos estar empapados, de la doctrina de nuestro Dios, guiados por el Espíritu Santo. Miren, el versículo 9, ¿cómo dice? Fíjese, y somos dichosos porque estamos en esa casa, estamos empapándonos de esa agua, y si nos seguimos empapando, fíjese qué va a pasar con nosotros. El versículo 9. Y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren, estos dos arroyos, vivirá. ¿Cuáles son estos dos arroyos, mis hermanos, que nos empapan? Estos dos arroyos que nos empapan, ¿dónde se encuentra, dónde inicia la doctrina de nuestro Dios? En el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y el Nuevo Testamento representan esos dos rollos que nos están empapando por medio de la palabra de nuestro Dios. Los profetas hablaron de Cristo, Cristo viene, Cristo anuncia el reino de Dios, da recomendaciones y nos estamos empapando. Sigue diciendo, y vivirá, y habrá muy pocos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este arroyo, mis hermanos. Fíjense nada más, fíjense cómo nuestro Dios nos habla, ¿verdad? Y esa semilla que es la palabra de nuestro Dios, se nos va sembrando en nuestro corazón, que es la doctrina, un arroyo, el otro arroyo, el Nuevo Testamento, el cumplimiento de los profetas. Cristo viene a rectificar otra vez, profetiza. Entonces nosotros estamos empapados, mis hermanos. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 7, fíjese. El Evangelio según San Juan, capítulo 7. Ahora, ¿cómo andaremos nosotros, mis hermanos? ¿Hasta dónde nos llegará el agua? ¿Al tobillo? O a lo mejor todavía apenas hemos remojado nuestras plantas de los pies, hermanos. Imagínense, mis hermanos, que ya un ejemplo mío, que regresé a la iglesia en el año 2012 hasta el año 2025, 26, y que nada más esté yo mojado de la pura planta de los pies, mis hermanos. Y ahí el profeta dice que primero le llegó al tobillo, luego a las rodillas y luego los lomos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces dice San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Y de esto debemos empaparnos, fíjese. Respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios. Y si yo hablo, dice, de mí mismo, mis hermanos. Fíjense. Muchos personajes hablan también de esas aguas, pero si no están conforme a la doctrina de Dios, ¿ustedes creen que están empapados? No. Y la ventaja que tenemos nosotros es que profesamos la doctrina de Dios. Así Dios puso la semilla en el Hijo, venido el Hijo. ¿A quién la puso la semilla, mis hermanos? ¿A quién puso la semilla para que ellos fueran así poniendo semillas? A los apóstoles. Los apóstoles hablaron a las gentes, la primera predicación de Pedro, 3,000. Y así se fue multiplicando al grado, mis hermanos, de que esa semilla, ¿a dónde ha caído ahora? En nosotros, ¿sí o no? En nuestros corazones. Pero ahora, ¿qué espera Dios de nosotros, mis hermanos?
¿Qué espera Dios de nosotros? Dice Efesios capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 22, fíjese. Eso es lo que espera Dios de nosotros, para que la semilla produzca su fruto. Dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Fíjense, mis hermanos, ¿cuántos hemos dejado de pasar esa manera de vivir? Dice, el viejo hombre que está viciado, mis hermanos, fíjense. ¿En qué está viciado? En tradiciones, en los deseos de su corazón. En vez de practicar los frutos del Espíritu, ¿qué es lo que llevábamos a cabo? Los frutos de la carne. Sigue diciendo, conforme a los deseos de error. Ahora fíjese, cuando la semilla es sembrada en nuestros corazones, el hombre se va vistiendo, mis hermanos. Fíjese, 22, 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, mis hermanos. Fíjese, ¿y cómo es un espíritu renovado, mis hermanos? Dice que donde hay paz, ¿sí o no? Tolerancia, mansedumbre, amor, caridad. Apenas veía yo un video en la semana de un personaje que decía, yo soy un hombre de principios. Como decía, soy un hombre de principios, soy pacífico, soy amoroso. Pero ¿saben qué pasó? Que por error alguien lo estaba pisando. Y cuando él estaba diciendo que era un hombre pacífico, y de repente, mis hermanos, dice, ¡ey! ¿Qué no es que me estás pisando? ¿Era pacífico, mis hermanos? No. Entonces, mis hermanos, así podríamos decir, cada uno de nosotros somos pacificadores. Pero cuando alguien por error no nos podría insultar por error, y nuestra reacción, ¿sí se dan cuenta? Entonces quiere decir que la palabra fue sembrada, pero todavía, mis hermanos, no nos hemos empapado, porque en la reacción se ve aquel que se va empapando, mis hermanos, en la reacción de cómo reaccionamos los unos para con los otros. Nuestra reacción debe ser comprensiva hacia otro hermano. Decía un hermano, no, es que ese hermano, es que a lo mejor él no ha comprendido, y tú ya soportas. El que soporta es porque va comprendiendo, ¿sí o no? Sí, va comprendiendo, porque Cristo todo lo soportó. Dice Efesios capítulo, fíjese, ¿cómo debe ser nuestra mente? Versículo 13, ¿quién lo quiere leer? Fíjese. 4, versículo 13. Efesios 4, versículo 13. Dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Fíjense, mis hermanos, hasta dónde debemos de llegar a esa transición. Nuestro renacimiento debe ser que hasta que lleguemos a la plenitud de un varón perfecto. ¿Y quién fue ese varón perfecto? Cristo. Dice el versículo 23 y 24, perdón. Y vestir el nuevo hombre que está criado conforme a Dios, en justicia y en santidad. ¿Cómo dice? De verdad, mis hermanos. Imagínense, hay muchas cosas, mis hermanos, en el cual nosotros, al ser la palabra sembrada en nuestro corazón, así como dice que aquella semilla se convirtió en hierba, luego dio espiga, y luego se llegó al tiempo de la cosecha fruto. Así cada uno de nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, que si se nos ha sembrado esa semilla que es la palabra, ¿cómo debemos estar? Florecientes, ¿sí o no?
verdes, de buenas obras, florecientes, de buenos frutos, para que cuando venga la cosecha, dice que cuando vengan los ángeles, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Dice que ellos van a ser los segadores, ¿sí o no? Y dice que a unos los pondrán en donde, a la derecha y otros a la izquierda. Entonces nosotros, ¿dónde queremos estar, mis hermanos? Porque va a venir la siega con la hoz. Queremos estar a la derecha, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la palabra de nuestro Dios? Es bien clara, dice, y no volverá vacía la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir con eso? Que no vuelve vacía cuando el hombre cambia su comportamiento, cambia su proceder, se renueva espiritualmente en buenas obras, ¿sí o no? Y una iglesia floreciente, ¿cómo se ve, mis hermanos? Con gozo, alegría. ¿O no queremos ser una iglesia floreciente, mis hermanos? Sí, que la iglesia estemos fervientes los unos para con los otros. ¿Sí o no? Y ese es el cambio que quiere Dios, dice, de cada uno de nosotros, mis hermanos. Los invito a que se pongan de pie, el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Libro del profeta Isaías, capítulo 55. Y no hagamos, mis hermanos, que la palabra de nuestro Dios regrese vacía, porque dice que ella va a hacer todo lo que Dios quisiere, mis hermanos. Isaías capítulo 55, y vamos a leer todos juntos, del versículo 10 al versículo 11, mis hermanos. ¿Estamos en la lectura? Leamos todos juntos, que a la letra dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, mis hermanos. Cuando nosotros, mis hermanos, nos empapemos de la palabra de nuestro Dios, no vuelve vacía, mis hermanos, sino que con nuestras buenas acciones, nuestros buenos frutos, esa palabra de Dios hace efecto en cada uno de nuestros corazones. Paz a vosotros, mis hermanos.